Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de Enrique Estuardo. Él fue un noble inglés que fue el segundo marido de la reina María. A través de sus padres, tenía derecho a los tronos inglés, y desde su matrimonio en 1565 fue rey consorte de Escocia. Menos de un año después del nacimiento de su hijo, él fue asesinado. Muchas narraciones contemporáneas que describen su vida y muerte se refieren a él simplemente como un esposo ambicioso y obsesionado con su esposa. Sin más demora, disfruta de su biografía. Enrique Estuardo nació en 1546 en el Temple Newsham, Leeds, en West Riding de Yorkshire, en Inglaterra. Fue hijo de Mateo Estuardo y su esposa, Margarita Douglas. A través de su padre era descendiente de los reyes Jacobo II de Escocia y la reina viuda, Joan Bowfer. Por parte de madre era nieto de la reina escocesa, Margarita Tudor, hija de los reyes Enrique VII de Inglaterra y su esposa Isabel de York. En 1545, su padre, Mateo Estuardo, fue declarado culpable de traición en Escocia por ponerse del lado de los ingleses en la Guerra del Cortejo Rudo, al oponerse a la reina María de Guisa y al regente Eren. Las propiedades escocesas de la familia se confiscaron y su padre se exilió en Inglaterra durante 22 años, regresando a Escocia en 1564. La condesa de Lennox Margaret Douglas, su madre, había dejado Escocia en 1528. El joven Enrique era consciente de su estatus y herencia. Bien versado en latín y familiarizado con el gaélico, el inglés y el francés, recibió una educación acorde con su linaje real y se destacó en el canto, el laúd y el baile. El erudito escocés John Elder estuvo entre sus tutores. Elder abogó por la unión anglo-escocesa a través del matrimonio de María, reina de Escocia, y el príncipe Eduardo. Su consejo a Enrique VIII en 1543 se denominó Consejo de un archibebe. Otro maestro de escuela del joven heredero fue Arthur Layard, que luego sería interrogado en Londres por haber ido a Escocia en 1562. Se decía que Enrique era fuerte, atlético, experto en equitación y armamento, y apasionado por la caza y la cetrería. Su carácter juvenil se captura un poco en una carta de marzo de 1554 a María I de Inglaterra de Temple Newsham, donde escribe sobre la elaboración de un mapa, la utopía nova, y su deseo de que, cada cabello en mi cabeza para ser un alma digna. Había un dilema político en Inglaterra derivado de la ambición dinástica de los Lennox. Mateo Estuardo, cuarto conde de Lennox, era el tercero en la línea de sucesión al trono escocés, y su esposa Margaret Douglas, condesa de Lennox, era sobrina de Enrique VIII de Inglaterra, convirtiéndola en una posible sucesora del trono inglés si los hijos de Enrique VIII murieran sin descendencia. Como católicos, representaban una amenaza para los protestantes ingleses, sobre todo para la reina Isabel I. Aunque Isabel era brillante, ingeniosa y bien educada para su puesto, como mujer, tenía que demostrar su valía. Como ella era protestante, a muchos católicos les hubiera gustado ver a María, reina de Escocia, subir al trono. Consideraron a Isabel como ilegítima, ya que el matrimonio de sus padres nunca fue reconocido por la Iglesia Católica. Cuando el rey Enrique II de Francia murió en julio de 1559, el hermano de Lennox, Juan, quinto señor de Aubigny, fue elevado a la corte francesa como pariente de la nueva reina francesa, María, que ya era reina de Escocia. Aubigny dispuso que Darnley fuera enviado a la corte francesa para felicitar a María y Francisco II de Francia por la ascensión de Francisco y buscar la restauración de Lennox. María no devolvió a Lennox a su condado escocés, pero le dio 1000 coronas a Darnley y lo invitó a su coronación. El plan de Lennox era apelar directamente a la reina de Escocia a través de su embajador, por encima de Isabel y los Guisa. La misión del agente de Lennox, un tal Nesbitt, parece haber sido desesperada. Lennox no solo estaba dispuesto a entregar a Darnley y a su hermano Charles como rehenes para su restauración, sino que proporcionó los pedigríes de Darnley, lo que indica su derecho a la herencia de Inglaterra y Escocia y las casas de Hamilton y Douglas.
Aubigny también fue acusado más tarde de apoyar el título de María al trono de Inglaterra y de insinuar que incluso su sobrino tenía un derecho más fuerte que Isabel. Lennox hizo que Nesbit vigilara a María, Darnley y al tutor de Darnley, John Elder. En 1559, Nicholas Throckmorton, embajador inglés en París, le advirtió a Isabel que Elder era tan peligroso para los asuntos de Inglaterra como cualquiera que él conociera. Lord Paget en marzo de 1560 escribió sobre él, bien fundado, temen que los católicos eleven a Darnley al trono tras la muerte de Isabel. Francis Yaxley fue un espía católico descubierto en 1562 cuyas actividades llevaron al arresto de la familia Lennox. Había sido empleado del Signet y desde 1549 fue empleado por William Cecil que viajaba por Francia. Yaxley fue empleado por la condesa de Lennox. Puso a Mabel Fortescue y a otras damas como sirvientas en la casa de Lennox en Setrington en noviembre de 1560. Su interrogatorio en la Torre de Londres en febrero de 1562 reveló que había obtenido información sobre la corte inglesa del embajador español, y el embajador le había confiado a Hugh Allen con mensajes y fichas para los Lennox y Darnley. Yaxley admitió que sus misiones estaban destinadas a arreglar el matrimonio de la reina de Escocia con Darnley, que la religión de Darnley le garantizaba un mayor éxito en su pleito que el conde de Eren, y que la condesa tenía muchos amigos en el norte. Aunque la amenaza de Lennox nunca se extinguió, Isabel no condenó a la familia por traición en 1562 después de su arresto ni alentó los esfuerzos para anular el derecho de la condesa a su trono. Quizás Isabel temía que estas investigaciones también pudieran dirigirse a ella misma, o su inacción tenía como objetivo asegurar la supervivencia de la monarquía al no reducir el número de posibles herederos. La familia Lennox fue liberada en febrero de 1563 y, a los pocos meses, Darnley y su madre se destacaron por su presencia en la corte y el favor que recibieron allí, aunque Isabel no quiso acomodar al conde en la corte. Sarah Macaulay señala 3 resultados de la decisión del tribunal en el juicio de Lennox. Su elevación en la corte fue, como resultó en 1563, una complicación útil en la cuestión de la sucesión. En primer lugar, presentó una declaración pública de que las preferencias del Parlamento no podían dictar su propia política. En segundo lugar, favorecer a los Lennox podría servir como una especie de apaciguamiento de los católicos romanos ingleses, que, como el embajador español, podría prever Isabel nombrar a Darnley como su sucesor. Tal especulaciones distraería también de favorecer la afirmación más alarmante de la reina de los escoceses. En tercer lugar, y lo más importante, la elevación de los Lennoxes presentó un obstáculo entre la reina de los escoceses y el trono inglés. Así fue la herencia única, británica, de Darnley que se puso a utilizar por fin. La posterior liberación de Darnley en Escocia y la restauración de su padre en el tribunal escocés fueron parte de esta política, el desastre político del matrimonio de Darnley aún imprevisto. Enrique Estuardo tuvo una vida escandalosa, manteniendo relaciones o coqueteos, tanto con mujeres, como con hombres. En septiembre de 1564, el Parlamento escocés restauró los derechos y títulos de Mateo Estuardo como conde de Lennox y escuchó un extenso discurso del secretario de la reina, William Maitland. El 3 de febrero de 1565, Darnley salió de Londres y el 12 de febrero estaba en Edimburgo. El 17 de febrero se presentó ante María en el castillo de Wemyss en Fife. James Melville de Alil informó que Su Majestad se llevó bien con él y dijo que era el hombre largo más vigoroso y mejor proporcionado que había visto. Después de una breve visita a su padre en Dunkeld, Darnley regresó con María y la corte a Holyrood el 24 de febrero. Al día siguiente, escuchó predicar a John Knox y bailó una gallarda con María por la noche. A partir de entonces estuvo constantemente en compañía de María. Darnley era medio primo hermano de su esposa a través de 2 matrimonios diferentes de su abuela, Margarita Tudor, lo que colocó a María y Darnley en lo más alto de la línea de sucesión al trono inglés. Darnley también era descendiente de una hija del rey Jacobo II de Escocia, por lo que también estaba en línea para el trono de Escocia.
Como preliminar al matrimonio, Darnley fue nombrado caballero, señor de Ardmanoch y conde de Ross en el castillo de Stirling el 15 de mayo de 1565. Un séquito de 15 hombres fueron nombrados caballeros, incluido uno de los medios hermanos de María, Robert Estuardo de Stratton, Robert Drummond de Carnock, James Estuardo de Duncastle y William Murray de Tullibardine. En Inglaterra, un consejo privado preocupado debatió los peligros del matrimonio previsto el 4 de junio. Una de sus resoluciones fue suavizar el descontento mostrado hacia Lady Catalina Grey, otra rival de María Estuardo por el trono inglés. María envió a John Ay, comendador de Balmerino, a hablar con Isabel. Isabel exigió el regreso de Darnley y le dio a John Ay una clara comprensión de su pequeña satisfacción. El 22 de julio, Darnley fue nombrado duque de Albany en la abadía de Holyrood, y las amonestaciones de matrimonio se llamaron en la parroquia de Canningham. Se hizo una proclamación en la Cruz de Edimburgo el 28 de julio de 1565 de que el gobierno estaría en los nombres conjuntos del rey y la reina de Escocia, convirtiendo así a Darnley en rey y dándole igualdad y precedencia sobre María. Esto se confirmó en la circulación de un dial de plata a nombre de Enrique y María. El 29 de julio de 1565, el matrimonio se llevó a cabo según los ritos católicos romanos en la capilla privada de María en Holyrood, pero Darnley, cuyas creencias religiosas no estaban fijadas, fue criado como católico, pero luego fue influenciado por el protestantismo, se negó a acompañar a María a la misa nupcial después de la boda misma. Poco después de que María se casara con Darnley, se dio cuenta de sus cualidades vanidosas, arrogantes y poco confiables, que amenazaban el bienestar del Estado. Darnley era impopular entre los otros nobles y tenía una vena violenta, agravada por su forma de beber. María se negó a otorgarle a Darnley la corona matrimonial, lo que lo habría convertido en el sucesor al trono si ella muriera sin hijos. En agosto de 1565, menos de un mes después del matrimonio, William Cecil se enteró de que la insolencia de Darnley había expulsado a Lennox de la corte escocesa. El 28 de agosto de 1565, la corte escocesa envió un par de cartas diplomáticas al rey de Dinamarca, una firmada por María y la otra por Darnley. Esto parece haber sido un esfuerzo por confirmar su estatus real. María pronto quedaría embarazada. El secretario privado de María, David Ricio, fue apuñalado 56 veces el 9 de marzo de 1566 por Darnley y sus cómplices, nobles escoceses protestantes, en presencia de la reina, que estaba embarazada de 6 meses. Según los diplomáticos ingleses Thomas Randolph y el conde de Bedford, el asesinato de Ricio fue parte del intento de Darnley de obligar a María a ceder la corona matrimonial. Darnley también hizo un trato con sus aliados para avanzar en su reclamo de la corona matrimonial en el Parlamento de Escocia a cambio de restaurar sus tierras y títulos. Cuando el embajador de España en París escuchó esta noticia, los titulares fueron que Darnley había asesinado a su esposa, admitido a los herejes exiliados y tomado el reino. Sin embargo, el 20 de marzo, Darnley publicó una declaración negando todo conocimiento o complicidad en el asesinato de Ricio. María ya no confiaba en su esposo, y él fue deshonrado por el reino. El 27 de marzo, el conde de Morton y Lord Ruthven, quienes estuvieron presentes en el asesinato de Ricio y habían huido a Inglaterra, le escribieron a Cecil alegando que Darnley había iniciado el plan de asesinato y los había reclutado, debido a su pelea y odio mortal de Ricio. En 1566 nació su único hijo, Jacobo. Este sería rey de Escocia e Inglaterra años después, y se casaría con la princesa danesa, Ana de Dinamarca. Después del nacimiento de Jacobo, la sucesión fue más segura, pero el matrimonio de Darnley y María continuó luchando, a pesar de un viaje de caza juntos a Cramal Tower en el bosque Ettrick en agosto de 1566. Darnley alienó a muchos que de otro modo han sido sus partidarios a través de su comportamiento errático. Su insistencia en que se le otorgara la corona matrimonial seguía siendo una fuente de frustración marital.
Su hijo fue bautizado Charles James el 17 de diciembre de 1566 en una ceremonia católica celebrada en el castillo de Stirling. Sus padrinos fueron Carlos IX de Francia, Isabel I de Inglaterra y Emmanuel Philibert, duque de Saboya. María se negó a permitir que el arzobispo de St. Andrews, a quien se refirió como un sacerdote con viruelas, escupiera en la boca del niño, como era costumbre entonces. En el espectáculo, ideado por el francés Bastien Pagès, bailaban hombres vestidos de sátiros y luciendo frac. Los invitados ingleses se ofendieron, pensando que los sátiros, hechos contra ellos. El embajador francés describió cómo Darnley se alojó en el castillo pero se quedó en sus habitaciones y, al sentir que no estaba favorecido, el embajador se negó a reunirse con él. Darnley fue asesinado 8 meses después del nacimiento de su hijo. En la noche del 9 al 10 de febrero de 1567, su cuerpo y el de su ayuda de cámara fueron descubiertos en el huerto de Kirk O'Field, en Edimburgo, donde se habían alojado. Durante las semanas previas a su muerte, Darnley se estaba recuperando de un ataque de viruela o sífilis. Se le describió con pústulas deformadas en la cara y el cuerpo. Se quedó con su familia en Glasgow, hasta que María lo llevó a recuperarse al alojamiento de Old Provost en Kirk O'Field, una casa de 2 plantas dentro del patio de la iglesia, a pocos pasos de Holyrood, con la intención de incorporarlo nuevamente a la corte. Darnley se quedó en Kirk O'Field mientras Mary asistía a la boda de Bastien Pagès, uno de sus servidores más cercanos, en Holyrood. Alrededor de las 2 a.m. de la noche del 9 al 10 de febrero de 1567, mientras Mary estaba fuera, 2 explosiones sacudieron los cimientos de Kirk O'Campo. Estas explosiones se atribuyeron más tarde a 2 barriles de pólvora que se habían colocado en la pequeña habitación debajo de los dormitorios de Darnley. El cuerpo de Darnley y el cuerpo de su ayuda de cámara William Taylor fueron encontrados afuera, rodeados por una capa, una daga, una silla y un abrigo. Darnley estaba vestido solo con su camisón, lo que sugiere que había huido a toda prisa de su dormitorio. Al parecer, Darnley fue asfixiado. No había marcas visibles de estrangulamiento o violencia en el cuerpo. Una autopsia reveló lesiones internas, que se cree que fueron causadas por la explosión. John Knox afirmó que los cirujanos que examinaron el cuerpo estaban mintiendo y que Darnley había sido estrangulado, pero todas las fuentes están de acuerdo en que no había marcas en el cuerpo y que no había razón para que los cirujanos mintieran ya que Darnley fue asesinado de cualquier manera. Las sospechas recayeron rápidamente sobre James Hepburn, cuarto conde de Badwell, y sus seguidores, en particular Archibald Douglas, párroco de Douglas, cuyos zapatos se encontraron en el lugar, y sobre la propia María. Durante mucho tiempo se había sospechado que Badwell tenía planes para el trono, y su estrecha relación con la reina dio lugar a rumores de que eran sexualmente íntimos. Esto fue visto como un motivo para que Badwell asesinara a Darnley, con la ayuda de algunos miembros de la nobleza y aparentemente con la aprobación real. Mary había estado buscando opciones para eliminar a Darnley y había discutido ideas en el castillo de Craigmile en noviembre de 1566, aunque sus ideas eran el divorcio. El problema era el riesgo de que su hijo fuera declarado ilegítimo. Poco después de la muerte de Darnley, Badwell y María se fueron juntos de Edimburgo. Hay 2 puntos de vista sobre las circunstancias. En el primero, Badwell secuestró a la reina, la llevó al castillo de Dunbar y la violó. En el segundo, María participó voluntariamente en el secuestro, y la historia de la violación fue una invención, por lo que su honor y reputación no se arruinaron por su matrimonio con un hombre ampliamente sospechoso de asesinato. Más tarde, Mary tuvo un aborto espontáneo de gemelos de Badwell mientras estaba prisionera en el castillo de Lecliven. Un soldado a sueldo de Badwell, el capitán William Blackade del clan Blackade, fue uno de los primeros no participantes en aparecer en la escena, y por esa razón fue tratado como sospechoso. Fue declarado culpable y ejecutado al ser ahorcado, arrastrado y descuartizado antes de que cada una de sus extremidades fuera clavada en las puertas de una ciudad escocesa diferente. Badwell fue juzgado en Edimburgo y declarado no culpable.
Las sospechas de que María se coludió con los conspiradores en la muerte de su marido o de que no tomó ninguna medida para evitar su muerte llevaron a la pérdida de sus partidarios y la pérdida de la corona escocesa. Bothwell escapó a Shetland y Noruega. María fue capturada por sus enemigos en la batalla de Carver y, en 1568, la participación de María en el asesinato se discutió en Inglaterra en conferencias en York y Westminster que terminaron sin resultados definitivos. Las cartas del ataúd se presentaron como evidencia en su contra, presuntamente escritas por María, parecían indicar su apoyo al asesinato. Las cartas supuestamente fueron encontradas por James Douglas, cuarto conde de Morton, en Edimburgo en una caja de plata grabada con una F, junto con otros documentos, incluido el certificado de matrimonio Mary Bothwell. Antes de la ejecución de Morton en 1581, admitió tener conocimiento del complot del asesinato y que Bothwell y Archibald Douglas eran los actores principales. En el asesinato de Darnley, María estuvo en cautiverio hasta que estuvo implicada en el complot de Babington contra Isabel I, después de lo cual fue declarada culpable de traición y después ejecutada. Darnley fue enterrado en la bóveda real de la abadía de Holyrood en 1567 junto con los cuerpos de varios miembros de la realeza escocesa. En 1668, la bóveda fue abierta por turbas y algún tiempo después, entre 1776 y 1778, la bóveda fue allanada y el cráneo de Lord Darnley fue robado. En 1928, Cal Pearson publicó un artículo que detallaba su vasta investigación sobre el cráneo de Lord Darnley. En su artículo, Pearson discutió la posibilidad de que el cráneo de Darnley residiera en el Museo del Royal College of Surgeons. En 2016, a pedido de la Universidad de Edimburgo, se llevó a cabo una investigación para identificar si un cráneo en la colección de la universidad podría ser los restos robados de Darnley. El Real Colegio de Cirujanos, el cráneo y el de Edimburgo fueron examinados y comparados con los retratos de Darnley realizados por Emma Price en la Universidad de Dundee. La conclusión fue que el cráneo de Edimburgo no podía ser el de Darnley, sino el del Real Colegio de Cirujanos. Enrique era un príncipe que quería gozar todos los honores de un rey, incluso llegando a asesinar a los amigos de su esposa, viéndolos como posibles amantes. Aunque hasta el día de hoy no se conocen amantes de María, Enrique también fue alguien muy manipulador y ambicioso, así como todas las personas de su época, aunque como se ve, toda la ambición se le salió de control, falleciendo de una manera inesperada y cruel, aunque algunos, sería un karma de los actos que hizo. Y bueno, esta es toda la biografía de Enrique Estuardo, espero que este video les habrá gustado, y adiós.